Bueno, nosotros vamos a presentar un caso clínico sobre el trastorno del ciclo de la urea. Bueno, la introducción. Como habíamos hablado antes, los errores innatos del metabolismo van a constituir un amplio grupo de enfermedades con prevalencia de 1 sobre 600 recién nacidos vivos. Estos se van a clasificar en cuatro grandes grupos: las enfermedades por defecto de la síntesis o catabolismo de moléculas complejas, las enfermedades por déficit energético y las que son por acúmulo de sustancias tóxicas, en donde pertenecen los trastornos del ciclo de la urea, los cuales son una importante causa de hiperammonemia en el periodo neonatal. Entonces, nosotros vamos a presentar un caso con manifestaciones clínicas en el periodo neonatal, diagnóstico y tratamiento oportunos con una evolución favorable. Hablando ya como tal del caso clínico, tenemos a un neonato pretérmino femenino de 32 semanas por Ballard. Ballard es un test donde se determinan las semanas gestacionales del neonato. Este neonato es nacido en la ciudad de Barranquilla, donde proceden y residen sus padres. Es el producto del primer embarazo de una madre de 23 años con preeclampsia severa y por tal motivo tuvo que nacer por cesárea antes de tiempo. No requirió maniobra de reanimación. El neonato al nacer pesó 1.300 gramos, por lo cual tuvo que ingresar a la unidad de cuidados neonatales, donde permaneció 13 días con requerimiento de oxígeno suplementario por cánula nasal durante 48 horas. A las 34 semanas de edad gestacional sale de la clínica con lactancia materna y leche de fórmula para neonatos pretérmino. Pero tuvo un reingreso a la institución a las 40 semanas de edad gestacional por un cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en sintomatología respiratoria alta que progresaba baja, asociado a picos febriles cuantificados de 38 a 39 grados centígrados. Adicional a esto, tenía evento inicial de cianosis y retroversión de la mirada. Al examen físico se observó un peso de 3.625 gramos, longitud de 52 centímetros, PC de 24 centímetros. Además de esto, se encontró que el neonato estaba taquipnéico, con sibilancias expiratorias, crépitos finos en ambos campos pulmonares y triajes universales. Se le mandó a realizar radiografía de tórax y paraclínicos. Como diagnóstico se consideró una neumonía adquirida en comunidad, en donde se manejó con antibiótico-terapia y broncodilatadores. Además, ameritó asistencia ventilatoria mecánica durante 10 días. Pero durante su estancia, el neonato presentó múltiples crisis neonatales, tales como postura tónica, con supraversión de la mirada y cianosis. Por lo tanto, se le decidió administrar fenobarbital, lo cual no tuvo control de la crisis y se diagnosticó al paciente con deterioro neurológico dado por hipertonía generalizada. Como el fenobarbital no tuvo control de la crisis neonatal, se adicionó fenitoína, lorazepam y pseudoanalgesia con fentanil, lo cual tuvo mejoría de la crisis, pero no se la quitó como tal, por lo cual se le mantiene el manejo con fenobarbital y a esto se le adicionó la levetiracetam al tratamiento antiepiléptico. Posterior a lo cual se retira el fenobarbital y se mantiene únicamente levetiracetam. Bueno, pues continuemos con el caso clínico. Es importante ya recordar que en esta parte pues tocaremos la parte de los paraclínicos para posteriormente
pues avanzar en la evolución del paciente y pues verificar en como tal cómo fue la resolución del paciente, pues lo que se le mandó, su evolución. Entonces, como tal, los paraclínicos del paciente, lo que se realizó inicialmente, pues cuando se le realizaron, pues se determinó que el paciente pues presentaba evidenciaba inicialmente una hiponatremia leve. Luego, la cual se corrigió, se realizó un posterior control y este control fue electrolítico y pues se evidenció que este control estaba normal. Luego se realizaron gases arteriales, los cuales, ¿qué determinamos con estos gases arteriales? Determinamos que el paciente pues llegaba con una alcalosis respiratoria. Ya cuando estamos hablando de esta alcalosis respiratoria, es importante también pues saber cómo sería el anion gap y pues el anion gap en este caso estaba normal, estaba a menos de 20. Referente al perfil lipídico y las transaminasas, pues estaban dentro de los límites normales y ya cuando nos referimos a los cuerpos cetónicos en sangre y en orina, pues no se encontraron. El lactato y los tiempos de ovulación, estos como tales, estaban también sin alteraciones y el perfil tiroideo estaba normal. Bueno, como tal, al final, los niveles séricos de fenobarbital también estaban en niveles adecuados. Recordemos que pues, la paciente estaba siendo tratada con fenobarbital con anterioridad. Bueno, siguiendo con el monitoreo del paciente, ahí me pasé el monitoreo del paciente, pues lo primero que se evidenció y lo primero que se está buscando en el paciente como tal, en este caso fue ver la glicemia y anion gap normales, sí, normales. Pero ¿qué es lo que nos dimos cuenta además de esto? Que como tal el amonio está aumentando. Ahí vemos, observamos que como tal el amonio comenzaba en 104, pero luego se realizó un control y que se evidenció, estaba en 226,4. Entonces ya no estamos preocupando, estamos pensando por qué razón es que el amonio está aumentando, por qué razón el amonio está tomando estos valores. Entonces se realizó después eh, aminoácidos en sangre. Entonces ahí que se tomó el ácido glutámico, se tomó la glutamina, se tomó la citrulina y se tomó la arginina. Con el ácido glutámico como tal, ¿qué fue lo que encontramos? El ácido glutámico pues se encontró en 254 milimoles por litro, estaba elevado. Luego se buscó la glutamina, estaba en 306 milimoles por litro, también elevadísimo. Posteriormente, pues se encontró la citrulina en 13, estaba disminuida, claramente estaba disminuida. Y por último, la arginina, que estaba en 19 miliosmoles eh, por litro y también estaba disminuida. Luego, pues se realizó abajo a la izquierda, vemos aminoácidos en orina. Como tal, se realizó, fue por cromatografía en orina. Entonces, aquí que tuvimos en cuenta el cloro férrico, el nitrosonaftol, la dinitrofenilhidracina y el nitroprusiato. Como tal, ¿qué fue lo que observamos referente al cloro férrico? Estaba normal, el nitrosonaftol también estaba normal, la dinitrofenilhidracina también estaba normal. Como tal, todos los valores en estos relacionados a la aminoácidos en orina estaban normales. Pero ¿qué fue lo que nos preocupó en este paciente? Pues que estamos viendo un claro aumento del amonio, estamos viendo un aumento de ácido glutámico, de la glutamina, y pues ya ahí es cuando nos tenemos que ir ubicando en de que algo está pasando con el hígado, algo está pasando con el amonio, algo está pasando, pues nos vamos ubicando más con lo que se refiere al ciclo láureo, pues eso posteriormente pues nos indicaría con más eh, estudios paraclínicos, pues no diría que el paciente pues tiene eh, un déficit en lo que es el ciclo de la urea, ¿ya? En el metabolismo de la misma. Entonces, pues para terminar el diagnóstico de esta paciente, se le realizó un eco transfontanelar, se encontró normal, se realizó un eco Doppler a color en el corazón y se evidenció una fosa oval permeable en el electroencefalograma, pues acorde a la edad de,
de la niña en este caso, pues se encontró que el ciclo de noche y de día, el ciclo pues de la vigilia, como tal, vigilia y pues lo que duerme el paciente en este caso, se encontró normal, pues relacionado a la ciudad, lo normal. Se realizó una videotelemetría, también salió normal, y se realizó una resonancia magnética con espectroscopia, que pues también está normal. ¿Qué fue lo que evidenciamos aquí? ¿Qué fue lo que, lo que nos llamó la atención en este paciente? Es que cuando se le realizó como tal ya eh, el seguimiento a esta paciente, cuando ya se estaba como que viendo su registro, sé que nos dimos cuenta que pues presentaba características epiletiformes, ya que la paciente estaba teniendo episodios, crisis de epilepsia y que tenían un origen multifocal. Entonces, hay que prestar atención a esta paciente por qué razones que estaba presentando estas crisis epilépticas, porque es que estaba presentando estos episodios y aquí había que relacionarlo. Y pues como tal, estaba más relacionado que o sea, con lo que es la región posterior del cerebro, ahí estaba en esa zona multifocal de la paciente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el caso clínico, perdón, el cuadro clínico de la paciente, los hallazgos paraclínicos que al principio habíamos mencionado que tenía una hiperamonemia, que pues que la anion gap estaba, perdón, que la anion gap estaba normal en menos de 20, estaba normoglicémica, pues se sospechó a la semana pues de que la paciente había ingresado, se sospechó pues de que la paciente tenía un trastorno en el ciclo de la urea. Y pues el cual se confirmó con qué paraclínicos, con los que realizamos ahora, con los aminoácidos en sangre, que encontramos un déficit de la arginina, una elevación de la glutamina, una deficiencia de la citrulina, pues claramente porque la paciente tenía un déficit de lo que es el ciclo de la urea, lo cual ¿quién nos sugiere? A que existía eh, una deficiencia de las enzimas que pues participan en la misma fase mitocondrial del ciclo. Ya vemos que es algo lo cual es un error innato del metabolismo referente al ciclo laurio. Ya con la evolución del paciente, ya después de ya en la posintervención del paciente, luego que ya pues se determinó cuál era su diagnóstico, ¿qué fue lo que se hizo? Lo primero que se hizo con esta paciente es ver eh, la relación que había eh, con la dieta y, y la misma patología que tiene este caso. Se hizo una relación con los cofactores dietarios. ¿Y qué fue lo primero que se hizo? Se realizó la restricción eh, de la, pues de las mismas proteínas que pues afectarían al ciclo de la urea. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se dio la adición de L-arginina, se dio la adición de ácido carglúmico. ¿Y esto qué hace? La L-arginina, el ácido carglúmico, también el fenilbutirato, también estos tres. ¿Para qué se realizaron a este paciente? ¿Para qué se le mandaron después de su postintervención? Estos se encargan como tal es de reducir la, la producción que pues se estaba dando ya de manera concentrada, reducir la producción de manera pues progresiva del amonio, pues disminuir sus concentraciones de manera progresiva hasta su normalización. ¿Qué se dio a tener en cuenta? A las 72 horas de que pues, se realizó esta reducción del amonio, gracias a los cofactores dietarios y pues que se le realizó intervención con la arginina, con fenilbutirato, con ácido carglúmico, a las 72 horas vemos que como tal la paciente tiene valores inferiores a 100 eh, miliomoles por litro. Y luego a las 2 semanas de que a la paciente se le estaba tratando con este manejo, pues encontramos que hay valores inferiores a 50 miliomoles por litro. Entonces vemos que como tal tenemos una evolución satisfactoria en referente a los niveles de amonio en esta paciente. Luego como tal, la paciente pues egresa a la institución, todo satisfactorio,
y se le manda como tal, se le sigue administrando el ácido carglúmico, el levetiracetam, y pues como tal se le realizó controles periódicos multidisciplinarios. Ya aquí podemos hablar de pediatría, neurología pediátrica, de nutrición, pues como tal, pues para manejar de manera integral pues esta patología que pues no es común, esta patología, pues manejarla de manera integral en la paciente y pues que tenga una evolución satisfactoria. Luego de que se realiza esta evolución satisfactoria, que como tal aún se está realizando hasta el día de hoy controles periódicos, eh, siempre es importante recalcar lo que es la supervisión de su desarrollo psicomotor. Porque como tal es importante recalcar esta supervisión, pero como tal siempre hay que verlo desde el punto de vista neurológico. Desde el punto de vista neurológico, es una paciente que pues sí muestra una evolución, pero hay que pues, ver cómo está su desarrollo psicomotor, porque como tal, esta paciente presenta un retraso psicomotor leve. Pues sin embargo es importante pues seguir paso a paso cómo se va desarrollando de manera pues motora, psicomotora, pues para determinar las secuelas a mediano y largo plazo, porque como tal es una paciente la cual estamos viendo que está polimedicada, que pues tiene eh, una serie de controles, que pues tiene una patología metabólica, pues siempre es importante supervisar su desarrollo pues psicomotor. Bueno, hasta ahora sería la parte esta del caso clínico, pues terminaría la parte del caso clínico. Pues posteriormente se comenzaría con la parte, ahora va a seguir mi compañero Rafael, referente a lo que es la discusión del caso clínico. Muchas gracias. Listo. Bueno, a continuación daremos inicio a la discusión del caso clínico. El caso clínico vamos a hacer un enfoque más que todo lo que viene siendo la parte teórica, analizando un poco la parte epidemiológica de la enfermedad y cómo pues, se aplica al caso en particular, ¿verdad? Hablaremos un poquito sobre el tratamiento a la vez y sobre cuál fue el tratamiento dado a la paciente como tal. Recordemos que esta vendría siendo los trastornos del ciclo de la urea como tal, todos vendrían siendo enfermedades que pues varían dependiendo eh, la enzima que esté afectada, porque como tal vendría siendo afectaciones en las enzimas dentro de este ciclo. Y hace parte de un gran grupo de enfermedades que se llama los errores innatos de metabolismo. Ahí están los trastornos del ciclo de la urea. Ahora, estos trastornos del ciclo de la urea se dan de hecho dentro de un recién nacido, uno por cada 8.000 recién nacidos. Esa es la incidencia de la enfermedad. Estaríamos hablando, también recordemos que este vendría siendo una enfermedad que se desarrolla a nivel de los hepatocitos. Puede ser el ciclo de la urea, no estamos hablando del ciclo de la urea como tal. Y las afectaciones dentro del ciclo de la urea se desarrollan a nivel del hepatocito y puede ser tanto a nivel de la matriz mitocondrial o puede ser ya a nivel del citosol, del hepatocito propiamente dicho. Para hablar un poco de los trastornos del ciclo de la urea, necesitamos saber, bueno, qué es el ciclo de la urea como tal, cuáles son los pasos que abarca, cuáles son las enzimas que juegan un papel importante en este ciclo y cuáles son las manifestaciones más comunes secundarias a que nosotros tengamos una disfunción o que nos bloqueen ese ciclo como tal. Bien, nosotros vamos a iniciar con dos reacciones fundamentales que andan siendo dióxido de carbono y amonio. Este dióxido de carbono y el amonio van a reaccionar en conjunto y me van a formar lo que conocemos como carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato, pues obviamente no aparece por arte de magia. De hecho, es el trabajo de una enzima muy importante, que es la carbamoil fosfato sintetasa 1, que dentro de las siglas la vamos a llamar como CFS1, por la carbamoil fosfato sintetasa 1. Y esta enzima va a requerir del uso de dos ATPs. Estos ATPs se usan y salen lo que conocemos como dos ADPs y un fosfato inorgánico. Ahora, esta enzima, les quiero recordar
que todas estas enzimas se pueden ver afectadas en trastornos en el ciclo de la urea. Puede ser esta, puede ser la que sigue, o las otras. Sin embargo, hay un en específico que ahorita se la voy a mencionar que es importante. Entonces, la carbamoil-fosfato sintetasa 1, recordando, es una enzima que va a requerir de un cofactor. Esta enzima va a requerir de un cofactor para poder ejercer su función. Necesita un activador alostérico que nosotros vamos a llamar como N-acetilglutamato. Este N-acetilglutamato pues tampoco aparece de la nada. De hecho, el N-acetilglutamato vendría siendo el resultado de la unión del acetil-CoA con el glutamato. Se unen como tal a través de una enzima que vendría siendo la N-acetilglutamato sintasa y me va a formar el N-acetilglutamato. Recordemos, el N-acetilglutamato sintasa también se puede ver afectada y puede derivar en consecuencias que ahora vamos a hablar dentro de las manifestaciones. Entonces tenemos acetil-CoA y glutamato. Gracias a la acción de la N-acetilglutamato sintasa. Bien, ahora retomando, tenemos dióxido de carbono, amonio, va a pasar a carbamilfosfato gracias a la acción de carbamilfosfato sintetasa 1, que va a requerir un activador alostérico que vendría siendo el acetilglutamato, que el acetilglutamato vendría siendo producto del acetil-CoA y el glutamato, que en conjunto, gracias a la N-acetilglutamato sintasa, pasa a ser N-acetilglutamato. Tenemos eso claro, ¿verdad? Es importante mencionar que todo este ciclo, como tal, tiene 5 pasos. El primer paso es cuando se pasa de amonio y dióxido de carbono a carbamilfosfato. Ahora, este carbamilfosfato no se queda aquí, porque la idea es que este amonio disminuya su concentración poco a poco a medida de que pase el ciclo. Pasa a carbamilfosfato, ¿verdad? Este carbamilfosfato se ha convertido en lo que nosotros conocemos como citrulina. La citrulina, para poder nosotros obtener citrulina, necesitamos de dos componentes fundamentales: la ornitina y la enzima encargada de este proceso que vendría siendo la ornitina transcarbamilasa. La ornitina transcarbamilasa es, con las siglas OTC, es una enzima muy importante aquí. ¿Por qué? Porque como tal es la principal enzima que se ve afectada en los trastornos en el ciclo de la urea. Usualmente los pacientes que tienen alteraciones en el ciclo de la urea se da por esta enzima. ¿Por qué? Porque 2 de 3 pacientes van a presentar alteración a nivel de esta enzima. Recalcar que el segundo paso es carbamilfosfato a citrulina. Y hasta el segundo paso estaríamos hablando de un proceso que se da a nivel de la matriz mitocondrial. Ya la citrulina, que es el producto del segundo paso, y ya vendría siendo el tercer paso, se da a nivel del citosol, del hepatocito. Entonces, ya vendría siendo el tercer paso. El tercer paso, ya luego de la obtención de la citrulina a su vez también requiere de otro componente y de una enzima muy importante que vendría siendo la arginina succinato sintetasa. ¿Por qué? Porque vamos a obtener arginina succinato. Arginina succinato sintetasa, vamos a obtener arginino succinato. Pero la enzima no va a trabajar sola, al igual que en el segundo paso. En el tercer paso también se requiere de otro componente que vendría siendo el aspartato. En resumen, el aspartato y la citrulina en conjunto a través de la arginina succinato sintasa me va a formar arginino succinato. Recordemos, este paso se está dando a nivel del citosol. Todo a nivel del citosol del hepatocito. Entonces obtenemos arginino succinato, que esto me va a consumir, la enzima como tal, arginina succinato sintetasa, me va a consumir un ATP y me va a dar como resultado un MP más un fosfato inorgánico. Retomando, desde el principio. Primer paso, ¿cuál es? Dióxido de carbono
y amonio. Pasa a carbamilfosfato a través de la carbamilfosfato sintetasa 1. Segundo paso. Carbamilfosfato sintetasa 1 pasa a citrulina. La citrulina va a pasar a arginina succinato. Sin embargo, en el segundo paso recordemos que se hace uso tanto de la ornitina como de una enzima, que es la ornitina transcarbamilasa. Importantísimo que como médicos generales tengan en cuenta esto porque es la principal afectada en estos casos. La citrulina. La citrulina posteriormente va a pasar a arginina succinato gracias a la enzima arginina succinato sintetasa. Me va a hacer requerimiento de uso de una ATP para pasar a AMP, más fosfato inorgánico, en conjunto con, no se olviden, el aspartato. Bien, continuando, la arginina succinato, pues no se queda ahí, recordemos que contenemos amonio, pero ya en menor concentración, y este vendría siendo el cuarto paso de la arginina succinato. El cuarto paso, ya tenemos menos concentración de amonio, y nosotros vamos a obtener dos productos fundamentales. Podemos obtener dos productos, que uno vendría siendo el fumarato y el otro vendría siendo la arginina. El fumarato seguramente le suena a otro ciclo, pero como tal, todo va a ser a través de una enzima fundamental que vendría siendo la arginina succinatoliasa o la arginito, también se llama arginino succinasa, que la vamos a tener con las siglas ASL, arginina succinatoliasa. Esta enzima me va a permitir pasar de arginina succinato a fumarato. Recordemos, fumarato donde el ciclo de Krebs, porque como tal el fumarato aquí puede ingresar de nuevo a la mitocondria, actuarme como intermediario en el ciclo de Krebs y hacer uso pues del fumarato en el ciclo de Krebs. Sin embargo, si nos vamos por la otra ruta, es decir, pasamos de arginina succinato a arginina, vamos a ver de que vamos a obtener esta arginina, pero esta arginina no vendría siendo la urea. Como tal, nosotros pasamos de arginina a urea a través de la arginasa. Esta arginasa, pues me va a dar como resultado la urea y pues posteriormente sabemos que la urea va a ser eliminado a nivel renal y posteriormente lo vamos a obtener pues en la orina. Sin embargo, de la arginina no únicamente obtenemos la urea. Muchos me van a decir, bueno, también se obtiene otra cosa. Sí, exacto. También nosotros podemos obtener la ornitina. ¿Que la ornitina dónde nos suena? Del segundo paso. Aquí lo vemos, ¿no? El segundo paso y me actúa en conjunto con la ornitina transcarbamilasa para obtener citrulina. Ahora, teniendo esto en cuenta, recordemos, todas estas enzimas, la OTC, la carbamilfosfato sintetasa 1, la NAGS, que es la N-acetilglutamato sintasa, la ASS, que es la aspartato succinato sintetasa, la ASL y la arginasa, todas se pueden ver alteradas, pero normalmente, ¿cuál es la más común? Correcto, la ornitina transcarbamilasa. Ahora, dentro de las manifestaciones, vamos a ver de que estas patologías normalmente van a presentar pues alteraciones en este ciclo, ¿no? No, el ciclo que el ciclo que se encarga de pasar de amonio a urea. Y como no podemos terminar el ciclo o se va alterado el ciclo, vamos a ver que nuestras concentraciones de amonio van a estar muchísimo más elevadas en comparación con nuestros niveles de urea. Nuestro boom va a estar disminuido, nuestro nitrógeno ureico va a estar disminuido porque como tal, si no nos sirve el ciclo, no vamos a poder obtener el boom. Por ende, si nosotros mandamos un laboratorio de boom, mandamos un boom, vamos a ver que va a estar muy disminuido y los niveles de amonio van a estar por los cielos. Y este amonio, recordemos que es tóxico y pues es el que me va a causar la sintomatología. Ahora, si nosotros aumentamos el catabolismo proteico, el catabolismo de estos aminoácidos, pues el paciente va a empeorar y va a cursar con un cuadro clínico peor. ¿Por qué? Porque hace más uso de este ciclo de la urea. Y si hace más uso del ciclo de la urea, se va a acumular más amonio y por ende el paciente va a desarrollar una afección peor, ¿no? Se va a empeorar como tal todo el cuadro del paciente. Ahora, si nosotros disminuimos el catabolismo proteico, el catabolismo de estos aminoácidos, van a disminuir los síntomas. Entonces, esto también es fundamental para que lo tengan en cuenta en la parte del tratamiento. Cómo nosotros hacemos eh, ese, ese acercamiento, pues, al paciente. Ahora,
Recordemos que pues todos estos síntomas van a estar ligados al aumento del amonio por la hiperamonemia. Como tal, vamos a ver que los pacientes van a cursar con diferentes manifestaciones, diferentes síntomas, dentro de los cuales encontramos que el paciente puede desarrollar náuseas, anorexia, el paciente puede cursar incluso con insomnio o alteraciones en lo que vendría siendo su ánimo. En otros casos, pues ya más graves, donde ya el amonio está mucho más elevado, vemos que el paciente incluso puede cursar con convulsiones, donde estaremos hablando también de que si se agrava aún más, el paciente puede terminar en un coma o incluso luego ya se agravaría y ya vendría una depresión respiratoria, pero ya estaremos hablando de niveles que ya exceden muchísimo. Recordemos que ya hiperamonemia es cuando se encuentra por encima de 60 milimol sobre litro y ya esto, lo último, coma y, y depresión respiratoria es cuando exceden los 240 micromoles sobre litro. Es decir, el nivel está muchísimo más elevado. Ahora, hablando del diagnóstico de esta patología, se establece con alta sospecha diagnóstica sumado a los hallazgos de laboratorio, dentro de los cuales encontramos los niveles de amonio, vamos a ver hiperamonemia. Encontramos también elevación de las transaminasas y disminución del nitrógeno ureico. Recordemos por qué les mencioné por qué hay disminución de nitrógeno ureico, porque como tal, si no se da el ciclo, no vamos a obtener como tal el boom. Nosotros mandamos al laboratorio y vamos a ver que van a estar disminuidos mientras que están elevadísimos los niveles de amonio. Ahora, posteriormente se le hace un análisis de aminoácidos en sangre y en orina, los cuales nos van a orientar a un el diagnóstico. Sin embargo, lo que me determina el diagnóstico, o sea, lo que me dice sí o sí lo tiene, es decir, lo que me hace el diagnóstico confirmatorio, va a ser un análisis enzimático o como tal vendría siendo un análisis genético. A través de este análisis genético, nosotros vamos a poder determinar dónde está el daño, ¿no? En qué enzima, cuál enzima se va alterada, qué mutación tiene, por cuál es la mutación que tiene y dónde está, ¿no? Recordemos, ¿cuál es la más común? OTC, ornitina transcarbamilasa. ¿Cuál es este paso? El segundo paso, donde pasamos de carbamilfosfato a citrulina, ¿verdad? Entonces tenemos que diagnóstico confirmatorio, ¿cuál es? El genético. Sin embargo, pues tenemos otros medios, otras pruebas que nos van a orientar y nos van a hacer tener una alta sospecha diagnóstica de lo que vendría siendo estos trastornos estas alteraciones en el ciclo de la urea. Ahora, por su parte, ya hablando de lo que vendría siendo, déjenme borro esto, de lo que vendría siendo eh, el tratamiento consta pues de dos fases, una fase aguda y una crónica, ¿no? En esta fase aguda se le va a indicar al paciente una restricción proteica con aumento de la tasa de infusión de la glucosa. ¿Con qué fin? Con evitar el catabolismo proteico. Porque si aumentamos el catabolismo proteico, se usa más el ciclo de la urea, se empeoran los síntomas, el paciente está peor, aumentan los niveles, puede que el paciente termine empeorándose, coma, y el paciente termine falleciendo. Sin embargo, si nosotros disminuimos los niveles eh, de como tal del amonio, se utiliza menos este catabolismo, se disminuye el catabolismo proteico, vamos a ver que el paciente va a comenzar a mejorar, va a comenzar a responder. Acompañado, estamos hablando de la fase aguda, recordemos, acompañado pues de la disminución en la restricción proteica, se da un aumento de la tasa de difusión de la glucosa y adicionalmente en estos casos también es útil la arginina. El fenilbutirato pues que va a actuar en la excreción de exceso del nitrógeno y en los casos severos, perdón, se puede incluso hacer uso de la hemodiálisis o hemofiltración. Como tal, en el paciente del caso, no se requirió, no se ameritó este manejo dialítico, porque el paciente tuvo una respuesta favorable frente a la restricción proteica y la anudada de fenilbutirato y arginina. Entonces, como tal, no fue necesario. Sin embargo, también existe una fase crónica que pues a su vez es esencial. Es esencial, ¿por qué? Porque vamos a ver
que en esta fase es esencial la dieta, el consumo de aminoácidos y el apoyo farmacológico. Ahora es necesario un ajuste de esta restricción basado en la actividad enzimática residual y el tratamiento con aminoácidos esenciales, en conjunto con la restricción proteica. Ahora, la terapia con ácido carglúmico, esta más que todo es útil cuando hay deficiencia de la N-acetilglutamato sintetasa y de la carbamilfosfato sintetasa 1. Pero bueno, como le estaba mencionando, dentro del tratamiento, pues este vendría siendo el crónico, hay uno que pues ya vendría siendo en casos mucho más severos, en donde ya se requiere incluso de un trasplante hepático. Esto vendría siendo ya trastornos del ciclo de la urea que son moderados o incluso que pueden llegar a ser severos. Ahora es fundamental hacer un seguimiento, un estricto seguimiento, porque como tal el seguimiento hay que mirar la valoración antropométrica del paciente, así como el control paraclínico del amonio, aminoácidos y función hepática, renal y electrolitos. ¿Para qué? Recordemos que el amonio, pues obviamente viene siendo tóxico y este debe mantenerse lo más bajo posible. Estos pacientes van a tener como tal una dieta, van a estar siendo manejados por un equipo multidisciplinario que pues va a disminuir eh, complicaciones neurológicas, etcétera, sistémicas que puede desarrollar el paciente, producto pues de estos niveles de amonio. Recordemos que el amonio debe mantenerse por debajo de 150 microgramos sobre decilitro. ¿Verdad? Teniendo esto en cuenta, me gustaría concluir con que es importante recordar que los trastornos del ciclo de la urea hacen parte de un grupo de enfermedades que nosotros conocemos como errores innatos del metabolismo y recordemos que su incidencia aumenta cada día más. El pronóstico siempre va a ser más favorable cuando se hace un diagnóstico temprano, oportuno, de manera inmediata y agresiva. Ahora es fundamental que este tratamiento se realice en conjunto con una asociación, con una institución especializada que cuente con un equipo multidisciplinario con el fin de disminuir la mortalidad en el periodo neonatal, las complicaciones y las secuelas neurológicas. Eso vendría siendo el puesto a la discusión. Muchas gracias por la atención prestada y que pasen un feliz resto de día.